Amén, gloria a Dios por tan bellas alabanzas que hemos escuchado. Un buen rato oyendo unos hermosos himnos que nos elevan realmente al trono de la gracia. Así es que agradecemos a los que han estado administrando o están administrando esta noche el Zoom por ponernos estas alabanzas tan edificantes. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grande y abundantemente. De inmediato, porque esto es para empezar ya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que ustedes tengan en sus manos cada uno su Biblia. Y busquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y dice de la siguiente manera: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible o irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ahí donde te encuentras, pues vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos concedes este privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra, para estudiar este libro inspirado, Señor. Gracias te damos porque nos da este lindo privilegio a esta hora ya de la noche, poder estar aquí un grupito de tus hijos con deseo de ser bendecido, con deseo de ser ayudado por ti, con todas nuestras necesidades, nuestras situaciones, nuestros problemas, situaciones de salud que podamos tener, Señor. Lo vamos a poner en tus manos. Lo vamos a depositar en tus manos, Padre, para que tú obres en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares, en las vidas de nuestros amigos. Aquellos que están enfermos, Padre, pasa tu mano de sanidad para que se sientan fortalecidos en ti y esa salud pueda ser recuperada. No solo la física, sino también la salud espiritual, la salud emocional. Gracias, Padre. Por favor, te invitamos para que nos acompañen esta noche y que tu Santo Espíritu sea quien dirija todo lo que vayamos a decir, sea Él quien venga y nos enseñe tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quiero darle a todos una cordial y sincera bienvenida aquí a nuestra sala de Zoom, amigo de Betania por siempre. Tony, muy bienvenido, Tony, está aquí con nosotros esta noche, un privilegio tenerte. Para mí Muy el privilegio. bienvenido. Yo sé que está un poquito resfriado, pero aún así ha aceptado acompañarnos. Gracias. Ávila, muy bienvenida, Ávila, un abrazo. Tony, un abrazo, Ávila. Fanny, gracias por acompañarnos también a ti, a la licenciada Minaya. Muchísimas gracias. A Rafael Arturo, a Rodolfo, a Shannon, gracias por estar aquí en esta noche, donde nos hemos juntado para aprender. Vamos a aprender muchas cosas. Así es que reciban un fuerte abrazo virtual de todo corazón, con todo el cariño del mundo mundial para todos ustedes. Así es que de inmediato vamos a iniciar con el capítulo 2 del libro Fe y Obras. Este es un libro, miren, el capítulo de hoy, usted no importa, siéntese o quédese de pie como usted quiera, pero no deje de escuchar, de prestar atención a lo que vamos a tratar esta noche. El capítulo 2 lleva como título la norma de la verdadera santificación. Repito, la norma de la verdadera santificación. ¿Querrá decir entonces esto que hay una falsa santificación? Porque aquí tenemos la norma de la verdadera santificación. ¿Será que hay una falsa santificación? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a contestar a esa pregunta. Pero antes de meterme de lleno, a mí me gustaría
que quede el concepto claro de lo que es santificación. Santificación, pues tú lo buscas en el diccionario y significa hacer santo algo, una cosa, hacer santo. Y eso lo podemos encontrar también en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 2, verso 3. Miren lo que dice. Aquí nos explica ese concepto. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, santificó, es decir, lo apartó, lo hizo santo. Santificación, hacer santo, santificar, ¿de acuerdo? Hacer santo a alguien, en este caso, sería a nosotros. Entonces, esto es lo que vamos a hablar esta noche, de esta norma de la verdadera santificación. Ya leímos el versículo de memoria y arrancamos. Presten atención. La santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Dios. Voy a repetir. La santificación se obtiene únicamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Grábense eso en la mente, ¿de acuerdo? Muchos que deliberadamente pisotean la ley del Señor pretenden tener un corazón puro y una vida santificada. O sea, muchos pretenden tener un corazón puro y una vida santificada, pero ¿cómo? Pisoteando la ley de Dios, pero no tienen un conocimiento salvador de Dios ni de su ley. Voy a hacer un alto aquí. Como Tony es quien me va hoy, nos estamos aquí, nos está ayudando en esta noche, él va a hacer algunos comentarios de lo que yo voy leyendo. Entonces, Tony, lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo una primera parte. La primera parte la voy a leer y luego tú comentarías cualquier cosa, o el que desee comentar también lo puede hacer. Y luego vamos al siguiente subtítulo y así vamos. Voy a leer primero esta primera pieza, ¿de acuerdo? Y de aquí, pues, comentamos. Dice, pero no tienen un conocimiento salvador de Dios ni de su ley. Se hallan alineados en las filas del gran rebelde. Él está en guerra contra la ley de Dios. El gran rebelde es Satanás, que es el fundamento del gobierno divino, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, la ley de Dios es el fundamento del gobierno divino, tanto en el cielo como en la tierra. Estos hombres están realizando el mismo trabajo que ha hecho su maestro al tratar de invalidar la santa ley de Dios. A ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el cielo. Oye, que claro, a ningún transgresor de los 10 mandamientos le será permitido entrar en el reino de los cielos. Pues aquel que una vez fue un querubín, protector, puro y exaltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de Dios. Para muchos, la santificación es meramente justificación propia. Sin embargo, estas personas declaran osadamente que Jesús es su Salvador y santificador. ¡Qué engaño! ¿Acaso el Hijo de Dios va a santificar al transgresor de la ley del Padre? Esa ley que Cristo vino a exaltar y a honrar, Él testifica, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Dios no va a rebajar su ley para ponerla al nivel de las normas imperfectas del ser humano. Y el hombre no puede satisfacer los requerimientos de esa santa ley sin experimentar arrepentimiento delante de Dios y profesar fe en nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Pero Dios no entregó a su Hijo a una vida de sufrimiento e ignominia y a una muerte oprobiosa para exonerar al ser humano de la obediencia de la ley divina. O sea, esto lo vamos a comentar ahora. Tan grande es el poder engañoso de Satanás que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio de Cristo no tiene valor,
Cristo murió porque no había otra esperanza para el transgresor. El pecador puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, porque era imposible para el ser humano que la pudiera pagar por sí mismo. Por lo tanto, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida la otra oportunidad al pecador. Tony, me detengo aquí. Interesante el primer párrafo, la primera sección de este maravilloso capítulo, la norma de la verdadera santificación. Una alegría para mí poder compartir con ustedes en este espacio tan especial. Lo primero que quisiera destacar con relación a este capítulo de la norma de la verdadera santificación, como decía Felicidad al principio, si hay una verdadera es porque hay una falsa. El enemigo es experto en falsificar todo lo de Dios. Y algo importante a tomar en cuenta cuando se habla de falsificación es que para que algo sea una falsificación como tal, debe tener un parecido tan idéntico a la realidad que pueda confundir. Cuando no hay ese parecido, esa similitud tan grande, nadie es engañado. O sea, una moneda falsa es lo que más se parece a una verdadera. Una falsa santificación se puede confundir con la verdadera. El trigo se puede confundir con la cizaña y viceversa, porque son tan idénticos en características que al ojo humano parecieran ser dos cosas auténticas. Ahora aquí, lo que acaba Felicidad de leernos presenta algunos indicadores para saber cuándo estamos frente a una teoría de la santificación falsa o cuando estamos ante una realidad de la obra del Espíritu en un corazón. Dice que en obediencia a la ley es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y quisiera tomar, no en el orden cronológico que leyó Felicidad, sino una declaración que ella al final compartió que dice que Cristo murió en nuestro lugar. Es importante que entendamos que la muerte de Cristo fue necesaria por dos razones. Primero, la ley no podía ser quitada, es una, y esto es fundamental, porque si la ley podía ser quitada, pues ¿para qué traer a la tierra al Inmaculado Hijo de Dios a morir por una ley que podía ser abolida? Eso no tiene ningún sentido. La otra razón fue que la ley, su transgresión, demandaba la muerte del transgresor. O sea, yo merecía morir, tú merecías morir, pero el Señor en su amor y misericordia buscó un medio, un reemplazo para que no tuviéramos perdidos eternamente. Y ahí es donde aparece Jesús en el escenario para pagar la deuda que tú y yo teníamos, no para darnos licencia para violar la ley, sino para pagar la demanda de la ley y darnos ejemplo de que la ley podía, debía y debe ser obedecida con el poder de Dios. Ahora, otra cosa que quiero destacar antes de darle la oportunidad a alguien de que comente, es que la santificación, aunque viene de la misma raíz que santo o santidad, hay una ligera diferencia. Nosotros sabemos que las palabras tienen raíces. O sea, de santo, si yo le quito la última vocal y le pongo A, dice santa. Pero si le quito esa vocal y le pongo I, F, I, C, A, C, I, O, N, va a decir santificación. ¿Qué quiero destacar con esto? La santidad es un estado, pero la santificación es un proceso de toda la vida. Es una acción de continuo desarrollo y crecimiento en Jesús
que no tendrá un momento en el tiempo cuando se detendrá, sino que por la eternidad estaremos creciendo, estaremos aprendiendo, porque ninguna criatura es plena, solo la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no crecen. Los ángeles, desde que fueron creados, han estado creciendo y aprendiendo. Dios no crece ni aprende. Ahora nosotros, cuando llegamos al reino de Cristo como bebés espirituales, el Señor nos otorga su justicia, nos otorga su santidad, nos otorga su perfección con una justicia imputada, pero nos pide que a partir de eso hagamos como le dijo Jesús a la mujer adúltera cuando fue perdonada. Le dijo, ni yo te condeno, o sea, estoy aquí para perdonarte. Ahora vete, pero no peques más. O sea, el Señor me perdona de los pecados, pero no me perdona en el pecado. Y la santificación es esa caminata diaria con Dios que nos lleva en esa comunión íntima con Él a crecer y a esa perfección y desarrollo del carácter cristiano hasta que seamos cada día más semejantes a Él. No, ¿Alguien más quiere comentar algo? por Aquí eso, ustedes saben que pueden comentar. ¿Quién quiere comentar? ¿Quién desea hablar de lo que hemos leído hasta ahora? Yo quiero decir algo de algo Adelante. que escuché en una prédica. Y que con respecto a la santificación, que a veces nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero sin guardar los mandamientos. Y Dios da sus bendiciones cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, hasta queremos hasta sanidad, queremos prosperar, queremos todo, pero queremos apartar la ley de Dios porque no nos interesa alguno de sus mandamientos, que sabemos que estamos fallando en uno, pero no nos queremos apartar de eso y queremos la bendición de Dios. Y sin obediencia no hay bendición. uh-huh. Así es. También, ¿Alguien más? Dinora. Dinora, adelante. Señora, Hola, Tony, ¿cómo estás? Te quiero mucho a todos y a todas. Ok, chao. hola, hola, Dinora. Sí. También, hermanos, por eso es que se está hay una barrera. Uno se van, entran a la en el santo, en el santuario, uno se queda en el lugar santo y otro pasa a la santificación, porque uno dos entra en la cosa, viven con Jesús, cuáles sus mandamientos, aman a Jesús en todo momento, pero otro no, yo soy cristiano, yo tengo muchas cosas, pero yo no el sábado, yo no lo veo el sábado porque el sábado no esto, porque el sábado no esto. Pero entonces el sábado no lo quieren aceptar, y así se hacen las cosas como Dios no le hago, no como el Señor manda, sino como ellos crean son, para ellos sean conveniencia, como les gusta a ellos, así. Sí. Voy a estar hablando mal, pero escúchame también, chao. Es así, Dinora, es así como tú has dicho. O sea, tú refiriéndote al santuario, algunos se quedaron, digamos, en el lugar santo y otros pasaron al lugar santísimo donde está el arca, en el pacto, la ley de Dios, el arca del pacto allí con la ley de Dios. Sí, muy bien, Dinora, gracias. Y en cuanto a lo que ha comentado Ávila, me gustaría repetir también aquí un parrafito que ya leí. Dice que Dios no va a rebajar su ley para ponerla al nivel de las normas imperfectas del ser humano. Y el hombre no puede satisfacer los requerimientos de esa santa ley sin experimentar arrepentimiento delante de Dios y profesar fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien, si ninguno va a comentar algo más, yo voy a seguir, voy a pasar a la segunda parte
porque va más o menos al hilo de lo que hemos comentado ahora. Está precioso también esta partecita. Escuchen bien lo que dice. La sofistería de Satanás. La sofistería de Satanás. Esa palabrita sofistería, Tony, podría decirnos qué es eso, sofistería de Satanás. Es lo sofisticado que son sus artimañas, sus estrategias. Yo decía ahorita que eso de falsificar, de tratar de hacer una copia de lo que Dios espera y pide de nosotros como parte de la experiencia cristiana, Él tiene mejores resultados con las falsificaciones que con los métodos que Él empleó en otros momentos que eran evidentemente de origen satánico. Él logra más con lo disfrazado que con lo que pueda mostrar de manera evidente y que nos llevaría a rechazarlo de plano. Es sofisticado, sus métodos son muy refinados. Exactamente, muy, o sea, es un experto en el engaño. Dice, es sofistería de Satanás la enseñanza de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Oigan bien, ¿eh? Voy a repetir esa línea, esas dos líneas. Es sofistería de Satanás la enseñanza de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley de Dios. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esa preciosa gracia ofrecida a los seres humanos por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. Desde la caída de la humanidad, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las edades. Porque dice en Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el ser humano la penalidad de la ley transgredida, cubrió su divinidad con humanidad y de ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, el Salvador y Redentor. El hecho mismo de la muerte del amado Hijo de Dios a fin de redimir al ser humano muestra la inmutabilidad de la ley divina. Cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber derogado su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse. Y Cristo permanece en el cielo. La doctrina de que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal. Fíjense cuántos engañitos por ahí, ¿eh? Es un engaño fatal. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador y nadie puede ser santificado mientras vive conscientemente en pecado. La condescendencia y la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para conceder al ser humano libertad para transgredir la ley del Padre y no obstante sentarse con Cristo en su trono. Fueron para que por los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el mayor de los pecadores pudiera recibir perdón y obtener la fortaleza necesaria para vivir una vida de obediencia. El pecador no es salvado en sus pecados, sino de sus pecados. Adelante. Es muy importante, Félix, lo que ahí destaca, que es una extensión de lo que estábamos comentando al principio cuando leíste los primeros párrafos,
la ley y la gracia son inseparables. Una manera práctica como me gusta ilustrarlo es el mundo religioso ha quedado, de alguna manera se ha dejado engañar por Satanás. La nación judía aceptó lo que se proclamó en el monte Sinaí, pero no fue muy obediente tampoco a la palabra dada por Dios. Y, y en cambio, ellos aceptaron lo del monte Sinaí, vamos a decir que lo aceptaron entre comillas, y en el monte Calvario hubo otro evento. O sea, la Biblia es el evento de dos montes, el monte Sinaí y el monte Calvario, la ley y la gracia. En uno estaba proclamado lo que es el fundamento del gobierno de Dios, cuya esencia es el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Y en el monte Calvario fue el evento porque se violó lo que se proclamó en el monte Sinaí. Entonces, los judíos dicen haber aceptado lo del monte Sinaí, pero rechazaron el evento del monte Calvario. Y el mundo evangélico dice aceptar el evento del monte Calvario, pero rechaza lo que se proclamó en el monte Sinaí. No sé si estamos entendiendo la analogía, la comparación que estoy haciendo. O sea, el enemigo engaña a los judíos rechazando la muerte de Cristo como la muerte expiatoria por los pecados del mundo. Pero el mundo evangélico que dice aceptar a Jesús rechaza entonces la ley que fue proclamada en el Sinaí. Dios levanta a la iglesia adventista del séptimo día para que ambos montes, ambos eventos, como un todo, la ley y la gracia, sean parte indivisible e inseparable del plan de Dios para la humanidad. Y es ahí donde la iglesia adventista del séptimo día toma importancia como pueblo remanente de Dios. Tenemos esa maravillosa teoría de la verdad, aunque lamentablemente como pueblo no todos las queremos asimilar, aceptar y vivir y experimentar, pero tenemos en la teoría esa verdad que es innegociable y que ninguna otra iglesia posee, la ley y la gracia inseparable. Ahora aquí enfatiza la importancia que tiene el que Dios nos perdona, sí, como bien leyó ahora Felicidad, nos perdona nuestros pecados, pero no nos va a salvar en el pecado. Hay muchos que están con la idea falsa de que cuando el Señor venga, va a ponerles lo que les falte. Y a mí me da mucha tristeza, porque esa teoría satánica de que el Señor pondrá lo que nos falte, y digo satánica porque ha sido sacada de contexto, recuerden, Satanás falsifica todo lo auténtico y bueno de Dios. Y hay una falsificación del plan de la salvación en la iglesia adventista del séptimo día, en nuestra iglesia, que dice que cuando el Señor venga nos va a poner lo que nos falte. Sin embargo, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Apocalipsis dice, el que sea injusto continúe siendo injusto cuando el Señor venga. O sea, es evidente a la luz de la Biblia que quien no haya vivido un proceso de santificación por la comunión íntima con Jesús, por la aceptación de la voluntad revelada de Dios, por procurar vivir de acuerdo a la luz que por su gracia ya Dios ha derramado sobre nosotros como pueblo, eso es un engaño satánico, creer que al final de la historia el Señor le va a poner lo que usted no alcanzó por su negligencia o por satisfacer sus gustos, por querer vivir a su manera. Cuando el Señor venga, lo único que nos pondrá, según Corintios, es en esta carne corruptible, incorrupción, y en esta carne mortal, inmortalidad. Pero no le pondrá a ningún ser humano, escúchenme bien, cuando el Señor venga, no le pondrá a ningún ser humano santidad, ni le pondrá a ningún ser humano justicia. Es ahora cuando Él está dispuesto en el contexto de la gracia a otorgarnos eso para nuestra salvación. Amén, gloria a Dios. Bien explicado, bien claro. Señores, si ustedes quieren preguntar, si quieren hacer un comentario, es el momento también de hacerlo. Pueden hacer el comentario, si así lo desean. Está bien explicadito.
Sí, pero me ¿Alguien quiere preocupa el silencio, me preocupa el silencio. No, pero se Felicidad. ha entendido bien, yo creo que Yo se ha quisiera entendido. hasta provocarlos a que hablen, porque no me gusta ese silencio. Se ha entendido bien, se ha entendido bien, No, yo no, creo no. que sí. Muy, Adelante. Dulce, esa explicación que dio excelente de esa comparación, yo me quedé, Dios mío, eso no se lo reveló carne. Cuando puso estos dos eventos, no lo había visto desde ese punto de vista, del monte Sinaí y de, ¿cómo se llama? El Monte Calvario. Y el monte Calvario. Óigame, mi hermano, eso no se lo reveló carne. Excelente explicación. Así mismo es mi hermana Fanny, está muy bien aclarado, es precioso y nosotros también podemos aprenderlo así para también explicarle a nuestros hermanos de otras denominaciones que tienen un lío, hay un arroz con mango con el asunto de la gracia y de la ley, porque recordemos que somos salvos por gracia, es así, pero también tenemos que dar evidencia de esa salvación, ¿verdad? Que sí, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la ley de Dios. Entonces, de esa manera podemos aprender. Por eso es que es bueno este libro, porque nos va a enseñar muchísimo a crecer a todo. Verán ustedes que sí, con la ayuda de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo más? Para proseguir, a seguir, continuar. Sí, Dinora. Adelante, Dinora. Mira, Felicidad. Hay personas, y muchas adventistas creen eso, así, que cuando Cristo venga, y vamos para el cielo, pero hay un grupo que se van a quedar abajo, no sé cómo lo van a hacer, pero van a subir para el cielo, pero antes de llegar al cielo, van a hacer una cosa para que la gente recuerde el sábado. Como, no sé si ustedes han escuchado eso, pero hermano, el Señor es claro en su palabra, escucho yo, lo creo así. Hay un grupo que creen que son buenos, pero el Señor va para que antes de ir al Cristo al cielo van a guardar el sábado. No sé, no sé cómo son ustedes escuchado eso y Sí. cómo ustedes creen que va a ser así, por favor. Sí, hay personas sí que piensan, y hay personas también, Dinora, que creen que porque guardan el sábado también van a ir al cielo. ¿Entienden? Que son guardadores del sábado ahora, y otros que quieren ya a lo último, ¿verdad? Cuando Cristo venga, pues de tomar esta decisión. Es así. Es así. Gracias, Dinora. Sí, Vamos a continuar. yo quiero decir algo. Adelante. Lo que pasa es felicidad. Que hay un grupo que no si son adventistas o no son adventistas, ellos supuestamente. Ellos creen que antes de eso me lo dio una hermana de iglesia muy cristiana. Hay un grupo que son evangélicos, que antes de llegar al cielo, el Señor le va a dejar que vuelen el sábado, antes de llegar al cielo. Porque pero yo, dice la palabra de Dios que santificación nadie va a ver a Jesús, entonces, ¿qué hago? ¿Qué creo? Así es. ¿Qué creen, Tony? ¿Puedes comentar algo a Dinora? Dinora, hay muchas teorías que de alguna manera se popularizan dentro de la comunidad cristiana, y el adventismo también tiene sus teorías. Yo recuerdo cuando se decía que posiblemente el Espíritu Santo se derramaría un miércoles. Yo sé si ustedes escucharon esa. Y yo escuché a muchos predicadores repetirlo, y era porque los miércoles iban poca gente a la iglesia, y para motivar la asistencia empezó alguien a decir que posiblemente el Espíritu Santo se iba a derramar un miércoles. Entonces a veces leemos fuera de contexto también algunas cosas y empezamos a crear una especie de doctrina, y se hace una tradición por la repetición. Yo tengo como norma muy personal no repetir lo que yo no leo. Y lo que no leo en la Biblia, el espíritu de profecía, no lo diga quien lo diga,
y en su contexto también, porque hay gente que lee fuera de contexto y empieza a decir cosas citando la Biblia, el espíritu de profecía, que no está en armonía con el universo de la revelación de Dios. Por eso, Dinora, hay que estar siempre ser cautelosos, cuidadosos, para no poner la palabra a decir lo que no dice. Lo que Dios sí requiere es que mientras estamos sobre esta tierra, vivamos para su honra y su gloria, de acuerdo a la luz que por su gracia Él ha hecho brillar sobre nosotros. Y sobre la iglesia adventista del séptimo día, el Señor ha hecho brillar toda la luz que se le ha dado a la humanidad. Tenemos más luz que la nación judía, porque tenemos todo lo que ellos recibieron, más luz adicional. O sea, somos más responsables que los judíos por el uso que hacemos o no de la luz que por su gracia el Señor nos ha confiado. Por lo tanto, tendremos en la rendición de cuentas que presentar delante de Dios mejores evidencias que ello de una vida de testimonio, porque nosotros sabemos ya lo que pasó con ellos. Esto está escrito y me gusta mucho que se haya elegido este libro para que en el adventismo exista ese perfecto equilibrio y no nos dejemos engañar por esa teoría que a veces hasta desde nuestros púlpitos repercute de un evangelio que nada tiene que ver con el legado que como iglesia hemos recibido. Un evangelio que usted lo escucha y cree que está hablando alguien de cualquier otra denominación evangélica y no un adventista del séptimo día. Y vuelvo y repito lo que la hermana comentó con relación a esa figura, esa analogía, esa comparación. La iglesia adventista está fundamentada en la realidad de los dos montes, Monte Sinaí, Monte Calvario, como algo inseparable en el plan de Dios. La hermana Alexandra. Sí, buenas noches, Tony, ¿cómo estás? No te sientas mal, por lo menos en mi caso, yo lo que quisiera es que tú hablara, terminara de hablar para seguirte escuchando y no perder lo que tú estás diciendo. Porque si uno interrumpe, vamos a decir, y se pone a hablar, entonces ya tú pierdes el de seguir diciendo. Y por lo menos yo quiero escucharte. Okay, no sé gracias. si entienden lo que estoy diciendo. Sí, vamos leyendo y vamos comentando también. Hago paraditas en la lectura para que Tony comente y los que deseen también comentar, pues lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar con la otra partecita que dice, ¿qué es el pecado? Vamos a ver qué es el pecado. Dice, primero que todo, el alma tiene que ser convencida de pecado antes de que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. Voy a repetir, primero que todo, el alma tiene que ser convencida de pecado antes de que el pecador sienta el deseo de acudir a Cristo. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, ¿se acuerdan quién es Saulo? Saulo de Tarso. El pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Dios. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué es el pecado. Esto es como un trabalengua, pero lo voy a repetir otra vez. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué es el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación mientras sostenga que si cree en Cristo de lo mismo, mientras sostenga que si cree en Cristo da lo mismo que obedezca a la ley de Dios o la desobedezca. Como yo creo en Cristo, da lo mismo. Me voy a salvar porque da lo mismo que yo obedezca como que desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Dios, pero en el corazón se entregan al pecado, son condenados por el testigo verdadero, por ese testigo verdadero que conocemos que está en Apocalipsis 3.
Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no está en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Dios declara que quien profesa observar los mandamientos, pero su manera de vivir contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. Lo que dice el testigo fiel, Apocalipsis 3:14 en adelante. La ley de Dios es el espejo que presenta una imagen completa del ser humano tal cual es y presenta delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo, perfeccionarán el carácter cristiano. Adelante, Tony. Ok, la primera pregunta que hace es, ¿qué es pecado? Y la hace en el contexto de que si la persona no sabe lo que es pecado, dice, no va a tener plena conciencia de cuál es su real estado. O sea, sabemos que la ley es como un espejo en el cual nos miramos para ver realmente cuál es nuestra condición, pero el espejo no me puede resolver el problema. El espejo me señala cuál es mi condición, pero yo necesito entonces recurrir a otro elemento que en este caso es la gracia, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por mis pecados, para que esa sangre me limpie de pecados reconocidos, confesados y dispuesto a abandonarlos para vivir en santidad. Y este es un proceso que es necesario tenerlo en cuenta. Primero es tomar conciencia de que soy un pecador y reconocer en qué he fallado. Hay personas, mire, y lo sabemos en todas las relaciones humanas, cuando hay errores, cuando hay fallas, cuando se cometen algún pecado, si la persona no lo admite y no lo reconoce, no va a buscar ayuda. Por eso es que lo primero que una persona cuando esté en problema necesita es reconocer. Y eso es lo que lo prepara para entonces él buscar ayuda. Sabemos de millones de personas, aún quizá en nuestro propio círculo familiar, de amigos, de casos de personas que no admiten que tienen un problema y en realidad lo tienen, pues no van a buscar ayuda de nadie. Entonces aquí dice que lo primero es convencerse de que uno es pecador para entonces sentir la necesidad de Jesús y valorar sus sacrificios que él hizo en la cruz. Porque si yo no reconozco mi condición, no voy a valorar ni a reconocer que lo que él hizo por mí fue precisamente por lo que yo estaba en una condición deplorable que yo mismo no podía solucionar y que tenía que echar manos de él. Ahora, cuando habla de qué es pecado, en la Biblia define la palabra pecado de tres maneras, pero hay una que es la central. Las otras dos se derivan de esta. La primera es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o violación de la ley de Dios. Y he hecho énfasis que esta ley, la esencia es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, ¿qué pasó con el joven rico del relato de los evangelios que tuvo aquel encuentro con Jesús y que lamentablemente no aceptó, no reconoció cuál era su necesidad y se marchó perdiendo la oportunidad de salvación? ¿Cuál era su problema? El problema estaba en que él decía guardar la ley de los 10 mandamientos, pero hay otra definición del pecado en Santiago 4:17 que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. O sea, aquí se está refiriendo no a una acción mala que yo hago, sino a una buena que dejo de hacer. O sea, hay gente que dice, yo no le hago ni bien ni mal. El que no hace ni bien ni mal, hace mal. O sea, el cristiano nunca está en un terreno neutral.
El cristiano o representa a Dios o al dejar a Dios representa al enemigo. Pero no hay un terreno medio donde yo no hago ni... O sea, las relaciones humanas no son neutras. Todo mi contacto con el ser humano o es para bien o es para mal. Y Jesús le está diciendo al joven rico, ok, tú dices que guarda la ley, pero por omisión tú eres egoísta, tú eres indiferente a la necesidad de aquellos que yo he puesto en contacto contigo, tú no eres alguien que me representa a mí, supliendo necesidades en los menesterosos, en los huérfanos, en las viudas. Y por eso Jesús lo prueba, su egoísmo y su amor por las cosas, y la define como un pecado. Hay una tercera definición que aparece en Romanos capítulo 14, versículo 23, que dice, todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, esa triple dimensión del pecado en su definición no nos deja fuera, no deja fuera nada. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque aquí enfatiza vez tras vez lo que nos leyó Felicidad, que si no reconocemos cuál es nuestra verdadera condición y si no sabemos cuál es la verdadera definición de pecado, podemos estar autoengañados. Que de hecho ese es el problema de nosotros en la Odisea, el autoengaño. Creemos una cosa porque tenemos la teoría de la verdad, pero nuestra experiencia es otra, contraria a esa verdad. Y es por eso que el Señor nos llama. Y yo esta semana, recuerdo en la semana de oración que compartí con una iglesia en New Jersey, le decía que Apocalipsis 3:20 no es para los mundanos que andan allá haciendo y deshaciendo. Apocalipsis 3:20 es para los miembros de la iglesia, porque está en el contexto del mensaje a la Odisea y es un llamado de Dios para los que tenemos la teoría de la verdad, pero no hemos sido santificados por la verdad. Y yo voy a repetir esto. El llamado al mensaje de la Odisea es a aquellos que tenemos la teoría de la verdad, pero no hemos sido santificados por la verdad. Y es por eso que el capítulo de hoy se refiere a la santificación, la verdadera, aquella que es el resultado de la recepción de Jesús en el corazón y de todas las verdades que por su gracia ha hecho brillar sobre nosotros como pueblo. Amén, gloria a Dios. Recordando que ese versículo, Apocalipsis 3:20, vamos a recordarlo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué pasa? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, que es ese mensaje es para nosotros, para nosotros. Así es que interesante. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Algún comentario? Saben que esto es comentario y lectura de este libro. ¿Está claro, explicadito? Pues vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Estamos casi terminando ya. Dice, condenados por la luz que rechazan. Escuchen bien esta. Estamos casi aterrizando. El mundo entero es culpable ante la vista de Dios por transgredir su ley. El hecho de que la gran mayoría continúe transgrediéndola y de esa manera permanece en enemistad con Dios no es razón para que algunos no se confiesen culpables y se vuelvan obedientes. Para un observador superficial, personas que son naturalmente amables, educadas y cultas pueden parecer que llevan una vida perfecta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, según dice 1 Samuel 16:7. A menos que los verdaderos vivificantes de la palabra de Dios, que las verdades vivificantes de la palabra de Dios, cuando se presentan a la conciencia, sean aceptadas de manera inteligente y entonces cumplidas fielmente en la vida, ningún ser humano podrá ver el reino de los cielos. Esto tiene que quedar claro, bien clarito en nosotros. Para algunos, estas verdades son atractivas por su carácter novedoso, pero no las aceptan como la palabra de Dios. Los que no reciben la luz cuando les es presentada serán condenados por ella. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de la salvación. De día y de noche
la pregunta que se hacen en sus corazones es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan ansiosamente discursos populares con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios, pero con frecuencia solo oyen un discurso complaciente, una predicación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El pastor dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo. Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no le proporciona una fe inteligente. Ese pastor puede profesar ser muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Wow, 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 wow. Tremendo. Bueno, felicidad de los demás hermanos que estamos en este momento, en este estudio de este libro, de este capítulo en particular. Dice que Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero seremos condenados por la luz que rechacemos. Seremos juzgados, lo voy a decir de una manera más en el contexto del mensaje adventista, seremos juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido. A quien se le dio mucho, se le pedirá mucho. A quien se le dio poco, se le demandará de acuerdo a lo que recibió. A mí el Señor me va a pedir mucho. Yo no sé si a ti, felicidad. Pero más fácil se va a salvar, y no porque la salvación sea por obras, es por gracia. Pero el Señor va a pedir de nosotros rendición de cuentas de acuerdo a lo que nos confió. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? El que recibió uno, el que recibió dos, el que recibió cinco. El Señor nunca ha pedido más de lo que ha delegado. Sería absurdo, contradictorio a su amor, su justicia, su misericordia, su carácter. Dios siempre pide proporcional a lo que delega y confía. Y no nos confía más de lo que estemos en capacidad de administrar sabiamente. Ahora, yo quisiera destacar un punto en ese sentido. Para mí no es contradictorio tanto que el mundo evangélico diga que la ley de Dios no puede ser guardada. ¿Saben que para mí es terrible de verdad? Escuchar a un pastor adventista, a un anciano, a un laico, a un predicador diciendo que la victoria sobre el pecado no es posible. Porque si la victoria sobre el pecado no es posible, estamos diciendo lo mismo que dice el mundo evangélico, que la ley de Dios no puede ser guardada. Estamos diciendo lo mismo que dijo Satanás en el cielo, que la ley de Dios era injusta. Estamos diciendo lo mismo que en el Edén se comunicó, de que era imposible, aún en el estado en que Adán y Eva fueron creados, obedecer la ley. Y estamos diciendo entonces que la venida de Jesús fue un teatro y una falsa, porque él pudo obedecerla porque era Dios y no en su condición de hombre por su comunión con Dios. O sea, lo que estoy diciendo es muy relevante para mí como adventista crecido en esta iglesia, que ama esta iglesia y que espera ver a Cristo venir en gloria, siendo miembro de esta iglesia militante, pero que cuando sea triunfante quiero estar entre los salvados. Lo que estoy diciendo es muy relevante. En el seno de nuestra iglesia hay voces diciendo lo mismo que dicen los evangélicos, pero de una manera maquillada. Y esa manera sutil y maquillada de decirla en el seno del adventismo no le quita a lo que dice Satanás nada, más bien la hace más peligrosa. Recuerden, la falsificación de los conceptos es más peligroso que cuando usamos un antónimo. Los sinónimos, y no voy a entrar en materia, como lingüista yo sé que no existen los sinónimos. Existen palabras parecidas, pero no existen los sinónimos. No hay dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo. Ahora, el engaño pareciera ser un sinónimo de la otra palabra. Y ahí hay que estar apercibidos, mis apreciados, mis amados hermanos. No
le creamos al enemigo, no importa a través de quién hable. Puede usar a cualquiera como usó en un momento a Pedro, usó a otros y el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. El enemigo me puede usar a mí si me descuido, te puede usar a ti, puede usar al pastor, puede usar a quien sea si nos descuidamos. Por eso necesitamos estar apercibidos y aceptar esto como palabra de Dios. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía para que nada ni nadie nos aparte del buen camino. Amén. Gloria a Dios por esas palabras. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al Yo respecto? quiero decir amén. 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 Yo quiero decir algo. Adelante, Ruth. Nuestra condición humana pecaminosa, separados de Cristo Jesús, es imposible cumplir la ley. Es imposible aferrarnos a Cristo Jesús. Pero unidos a Cristo Jesús, en nuestra condición humana, podemos apartarnos del pecado por su ayuda, por su Santo Espíritu en nosotros. Pero nosotros, por nosotros mismos, separados de Él, no podemos hacerlo. Así mismo lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Esas voces disidentes dentro de la iglesia que dicen cosas que no van acorde con la creencia de la iglesia y la acorde de la Biblia, son mensajeros del mismo enemigo que trae ideas erróneas para confundir a los hermanos. Por eso es que aquí nosotros siempre decimos que tenemos que guiarnos por un escrito está, por un escrito está. ¿Qué dice la palabra al respecto de cada cosa? Y llevarnos de lo que dice la palabra, no de lo que dice nadie. Estudiar nosotros, por nosotros mismos, la palabra de Dios y guiarnos de lo que ella nos dice. Que Dios le bendiga. Buenas noches a todos. Amén. Amén. Gracias, Rodi, por tu comentario. Dijiste una palabra clave, voces disidentes. Y realmente eso es lo que, esa palabra la define, esa frase, Rodi, voces disidentes dentro del pueblo de Dios. De hecho, la inspiración dice, tenemos más que temer de los enemigos internos que de los externos. Esas voces disidentes son peligrosísimas en el campamento de Dios y como bien ha dicho Rodi, separados de Cristo, imposible poder obedecer. Solo en conexión con Él, para que sea Él quien obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dirigidos por el Espíritu Santo y fundamentados en la santa palabra de Dios, es la única posibilidad de vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Amén, amén, así es. Yo no quisiera meterme un poquito ahí porque quizás por no ocupar mucho tiempo, pero recordemos, bueno, se podría explicar quizás de una manera brevecita, Tony, el asunto del pecado y de la tentación. El pecado es una elección. La tentación no es pecado. Son varias cositas que es bueno como destacar, que entendamos que nosotros somos los que elegimos ser pecadores o pecar. Está ahí, el pecado está a la puerta. Ahora somos nosotros los que elegimos si aceptamos esa tentación, si la ejecutamos, ahí es que entra el pecado. Tony lo explica mejor que yo con sus palabras, Tony. Pero es un tema muy abarcante, brevito. muy abarcante, felicidad. Es un tema muy abarcante, pero para no dejar, porque el asunto de la victoria sobre el pecado, que es un tema bastante amplio, aquí, bueno, no podemos aplicar eso en esta noche, por supuesto, pero que no nos sentamos como con ese peso, ay, entonces, y yo que soy pecadora, bueno, no sé si me doy a entender. Y la tentación siempre está latente, el enemigo siempre está al acecho, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Y procurará acercarse y tendernos trampas, hacernos propuestas. Y él lo hace a través de seres humanos. O sea, no es que viene
como clásicamente lo dibujaban, lo pintaban en la Edad Media. Él viene y se disfraza obrando a través de otros seres humanos, pero las tentaciones, y Jesús es un ejemplo de ellas, y José también es un referente. Ustedes recuerdan la tentación de José cuando la mujer de su amo quiso seducirlo y arrastrarlo al pecado de la inmoralidad sexual, de la infidelidad. Yo siempre ilustro esto, Felicidad y los hermanos, con una figura, y es la de que cuando la mujer de Potifar puso los ojos en José y lo tentó, José tenía sus ojos puestos en Dios y la venció. O sea, la tentación siempre va a estar latente. Ahora, la victoria va a depender de mi comunión con Dios. Y ese fue el secreto de la victoria de Jesús. Cuando él estaba debilitado en el desierto con hambre, el demonio lo tentó con la comida y el Señor lo venció, y Jesús lo venció con la palabra, por la comunión que tenía con el Padre en el momento de la debilidad física. La espiritual estaba fuerte. O sea, nuestras caídas no son porque la carne es débil. Nuestras caídas es porque la comunión con Dios se debilita y perdemos esa conexión con el único que nos puede dar victoria. Y ese es un tema muy amplio y que ya luego hablaremos de él, Felicidad, porque no nos daría la noche para... No da la noche, la verdad que no, ¿eh? Es para así dejar esa sensación de que sí podemos, como ha dicho Rodi, y como bien tú has explicado con el ejemplo de José, sí podemos con la ayuda de Dios vencer el pecado, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Hacemos esa buena elección de la obediencia. Vamos a concluir ya con esta partecita que dice veneno espiritual disimulado. Dice, muchos son inducidos a creer que se hallan en el camino al cielo porque profesan creer en Cristo, mientras rechazan la ley de Dios. Pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es suministrado a la gente y disimulado por medio de la doctrina de la santificación. Miles lo beben con una ansia, sintiendo que si tan solo son sinceros en su creencia, han de estar salvos. Oiga bien, pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Repito, la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un individuo puede ingerir veneno creyendo que es alimento. Sin embargo, su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. Dios nos ha dado su palabra para que sea nuestra guía. Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Él oró por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pablo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9. Pero esta creencia no hizo que ese proceder fuera correcto. Cuando Pablo recibió el evangelio de Jesucristo, ese evangelio lo convirtió en una nueva criatura. Fue transformado. La verdad plantada en su alma le dio tal fe y valor como seguidor de Cristo que ninguna oposición pudo moverlo, ningún sufrimiento acobardarlo. Los seres humanos pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. Los que contienden con Dios y endurecen sus almas culpables en la transgresión, muy pronto deberán enfrentar al gran legislador en relación con su ley quebrantada. El día de la venganza de Dios, el día del furor de su ira vendrá. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios, pero la
saetas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho, Dios se levantará para ocuparse del pecador. El falso pastor protegerá al transgresor en aquel día. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? La popularidad o los números harán inocente a alguien. Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberían meditar y responder. Hasta aquí con el capítulo 2. Tony, ¿algo que decir? Logramos concluir ese capítulo entonces, Feli. Así está concluido. Hay una figura que emplea ahí del lenguaje muy fuerte, veneno espiritual disimulado. ¿Sabe lo que? Todos sabemos cuando se habla de un veneno, es algo mortal, algo que destruye. Entonces dice que hay un tipo de veneno, o sea, de teorías, de conceptos, de ideas en el campo religioso que destruyen el alma, que impiden el que podamos crecer en la gracia y la santidad, que es necesaria en la experiencia cristiana. Y algo que destaca ahí es que la sinceridad no convertirá el error en verdad. Es que yo soy sincero. Sí, pero la sinceridad no reemplaza la verdad. Si es verdad que tú eres sincero y que yo lo soy, y tenemos a nuestro alcance la palabra revelada, esa sinceridad debe llevarnos a escudriñar, como dice ahí, las escrituras, para no pecar de ignorantes. De hecho, hay personas que prefieren a veces ni saber algunas cosas porque es que creen que mientras las ignoran son inocentes. La ignorancia voluntaria es pecado. La ignorancia que es resultado de la negligencia, por yo no dedicar tiempo a escudriñar y estudiar lo que ya Dios ha puesto a mi alcance, esa ignorancia es pecado. Dios podrá pasar por alto a mi abuelita, que era analfabeta, no supo nunca ni leer ni escribir, dependía de lo que escuchaba, pero a mí no. A mí el Señor me va a pedir mucha cuenta. Y algo que ahí enfatiza es que necesitamos ser santificados en la verdad. En el error nadie se santificará. Solo la verdad santifica. Por eso dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y el propósito de este capítulo es que entendamos que el deseo, el anhelo de Dios es nuestra salvación eterna. Y mientras estamos sobre la tierra, nuestra santificación, como esa experiencia de un continuo caminar con Él como caminó Enoc, de poder crecer así como creció Juan, el discípulo amado, quien cuando se acercó al Señor era una persona terrible, pero que cuando terminó su historia terrena dice que era quien más plenamente revelaba la gloria de Dios de los que se asociaron con Jesús. Eso es lo que se llama realmente un proceso de santificación en la experiencia de alguien que tiene un encuentro real con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señores, yo no sé si a ustedes le ha pasado lo que a mí, pero yo he sido muy bendecida en esta noche con este capítulo. Así es que me gustaría saber si alguno ha sido bendecido en esta noche o bendecida con este capítulo tan hermoso que hemos estudiado. ¿Alguien quiere comentar algo rapidito? Porque vamos a terminar. Amén, amén. Especialmente para mí ese capítulo de esta noche. Salí altamente bendecido. Y rapidito puedo decir que la experiencia de algunos amigos nuestros que dicen, no, yo mejor estoy fuera para no estar dentro, yo mejor estoy fuera porque así no hago daño a nadie ni doy mal testimonio. Es el ejemplo que Tony acaba de decir, que la ignorancia voluntaria es pecado y hay personas que prefieren alejarse de Dios supuestamente de que porque hacen menos daño. Qué contrariedad. Qué cosa terrible esa, ¿eh? Muy fuerte. Así es que gracias. ¿Alguien más quiere decir así rapidito algo? Sí, yo quiero aprovechar porque hoy no me puedo quedar callada. He recibido muchas bendiciones de Dios. Amén. En este día quiero dar gracias.
y entonces además con el estudio de esta noche. Así que gracias, Señor, por tu bondad. Amén, gloria a Dios. Cuánto me alegra escucharles hablar así, porque de eso se trata, que aprendamos, crezcamos y salgamos fortalecidos con este estudio y comentario de este libro tan hermoso. Bueno, para el próximo miércoles va a estar, yo no le voy a decir, eso va a estar poderosísimo. Así es que tú invita a tu hermano de iglesia, hermana de iglesia, que venga aquí, se conecte con nosotros para que todos juntos podamos escudriñar, aprender, comentar, preguntar acerca de lo que estamos estudiando, este libro Fe y Obras. Antes de terminar, porque quiero que Tony tenga una oración en esta noche para concluir, quisiera preguntarle a Rodi acerca de mañana, Rodi. Vamos a poner la pregunta en la sala. Vamos a poner la pregunta en la sala. Humberto dice que muchas personas están preparando actividades de Navidad y están dando poco apoyo a las actividades vía Zoom e iglesia. Entonces él dice que esta opción de nosotros, si vamos a tener la actividad mañana o no, porque él dice que él está dispuesto, pero quiere saber si ustedes o nosotros estamos dispuestos a apoyar el día de mañana en nuestro estudio sobre esos temas controversiales dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Yo estoy dispuesta, yo sí estoy aquí presente. Con ayuda de Dios. Yo también, pero los demás hermanos estarían dispuestos a apoyar. Yo también. Amén. Dios. ¿Alguien más estaría dispuesto a apoyar mañana en nuestra actividad? Yo también. Dulce, es por este mismo. Es por aquí mismo. Yo te envío el link mañana otra vez. Muy bueno el tema, buenísimo, buenísimo. No se lo pueden perder. Ok, gracias, Dulce. Y buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches, corazón. Un abrazo. Vamos a entonces abrir, y todos aquellos que quieran estar, acompañarnos, pueden venir. Inviten, señores, inviten a otros, porque lo que trae Humberto mañana es que no se lo pueden perder. Son puntos doctrinales que son atacados y son temas muy edificantes, muy bendecidos también. Así es que inviten a otros. Rodi, para adelante. Mañana, Dios mediante, estamos aquí con la ayuda de Dios. Amén. Dios primero. Vamos a enviar el link tempranito en la mañana y así lo tienen a mano y pueden compartirlo e invitar a otros, porque los temas doctrinales son interesantes y así vemos por qué son atacados y por qué el enemigo no quiere que nosotros seamos fieles a la doctrina de la iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Así será, así será. Bien, Tony, pues entonces vamos a despedirnos en oración para concluir. Oremos, Padre amado, que estás en los cielos. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gracias infinitas por la oportunidad que en esta noche tuvimos de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque como iglesia, como pueblo, nos has dado tanta luz. Gracias por la Biblia, tu santa palabra, nuestra regla de fe. Y gracias por ese telescopio que nos has dejado a través del espíritu de profecía para poder ver mejor las verdades reveladas en tu santa palabra. Oh Padre, ayúdanos como pueblo, como tu iglesia, como familias, como individuos, procurar cada día escudriñar las escrituras, conocer más de ti, relacionarnos más íntimamente contigo. Padre, poder, por tu gracia y tu poder, vivir de acuerdo a la luz que por tu amor y misericordia has hecho brillar sobre nosotros. Somos pecadores, débiles, sujetos a flaquezas. Sin embargo, en tu palabra hay poder. En la comunión contigo está el secreto para la victoria. Por nosotros mismos no podemos, pero tú has prometido darnos tu Santo Espíritu. Nos has dejado tu palabra como alimento para el alma. Y Jesús ha estado no solamente ofreciendo su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino intercediendo y purificando el santuario
para a la vez limpiar nuestros corazones de toda contaminación de pecado. Oh Señor, mientras peregrinamos sobre esta tierra, ayúdanos a andar en santidad para tu honra y tu gloria. Caminar con los ojos puestos en ti, seguirte por donde quiera que vas. Nuestro mayor anhelo es que este grupo de Betania, amigos que durante décadas hemos estado peregrinando sobre esta tierra, nuestro gran anhelo es que cuando el mundo no sea más, la amistad que nos ha unido sobre esta tierra continúe por la eternidad. Tú conoces nuestras necesidades, primero en el campo espiritual, luego en las demás áreas. Confiamos en ti como Padre, como nuestro suplidor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros descuidos. Ayúdanos siempre a estar apercibidos. Sabemos que el enemigo está como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Pero si estamos escondidos con Cristo, si estamos con Él conectados, sabemos que el enemigo no podrá destruirnos. Oh Señor, ayúdanos como iglesia. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de tu pueblo en esta última etapa de la historia de la humanidad. Ayúdanos a cumplir fielmente con la misión que nos has encomendado. A aquellos que todavía no han hecho su decisión por ti, que no han dado testimonio público de su fe en ti, oramos por ellos, Padre, a la vez que pedimos que puedan tomar una decisión a tiempo ahora para que puedan estar sellados para la vida eterna. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ahora, Señor, ayúdanos a darte como regalo el corazón. Sabemos que es lo único que pides de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Que al entregarte el corazón sucio, contaminado, tú puedas entregarnos un corazón transformado por tu gracia. En el nombre y por los méritos sagrados de nuestro amado Salvador e intercesor, Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, amén. Bueno, mis amados, un abrazo, gracias Tony, gracias. Espero que te recupere de tu resfriado. Gracias a todos, gracias de todo corazón. Dios les bendiga, que tengan un feliz descanso, unas buenas noches. Nos vemos mañana, Dios mediante. Amén.